Desde Calama, en Chile, me han contado una enigmática pero a la vez peculiar historia. Se trata de una situación que seguramente muchos de ustedes habrán experimentado alguna vez. Descrito por mi informante como una situación aterradora, un momento casi fatídico y unos sentimientos de desesperación, miedo y angustia. Seguramente has despertado alguna vez en tu cama y te encuentras con la sorpresa de que no puedes moverte. Literalmente estás atrapado dentro de tu propio cuerpo. El corazón se te acelera, el pecho se te hunde. Hay algo ahí que te aprisiona, pero no ves nada. Pues en esta ocasión, mi informante, D'Ángel Ayala, ha logrado ver un ente maligno dentro de su casa, a escasos centímetros de su familia, mientras él, sin poder moverse, trataba de defenderla. Yo soy el documentalista y esto es Un Demonio Nocturno. D'Ángel Ayala es un suscriptor. Él vive en Chile en un sitio llamado Calama. Él ha querido compartirnos su historia, la cual, por supuesto, he considerado para realizar este video y de paso, dar algunos consejos para solucionar la situación, no solo de D'Ángel, sino también de todos aquellos quienes han pasado por esta terrible experiencia demoníaca. D'Ángel vive con su familia, su esposa y su pequeño hijo de tan solo 4 meses de edad. Hasta antes del acontecimiento todo era normal. Él describe su forma de vida como días tranquilos y relajados, fines de semana con la familia y, por supuesto, la gran dicha de tener un nuevo integrante en casa. Un pequeñín de 4 meses que ha llenado su vida y la de su esposa con mucha felicidad. Pues todo iba normal, hasta que el 11 de septiembre del 2018 sucedió lo más aterrador que D'Ángel había experimentado en su vida. Aproximadamente a las 6:50 de la mañana, D'Ángel se encontraba durmiendo en la misma cama matrimonial con su pareja y su pequeño bebé, su esposa, durmiendo como siempre junto a la pared. El bebé en medio y nuestro protagonista justo al otro lado. De pronto, D'Ángel despertó. Se sintió incómodo. Algo lo había perturbado lo suficiente como para abrir los ojos antes que su esposa y su bebé. Intentó volver a quedarse dormido, pero no lo logró. Justo en ese momento, algo entró en su casa. No era alguien, sino algo. D'Ángel pudo sentir cómo entró una especie de ráfaga de viento a su casa, la cual, por supuesto, estaba cerrada con llave. D'Ángel mantuvo los ojos abiertos, pero sin moverse. Intentaba encontrar alguna razón a aquel ruido extraño, a aquella sensación. Pero era prácticamente imposible que algo así sucediera aquella mañana. De pronto, volvió a escuchar el mismo sonido, pero ahora dentro de la habitación en donde estaban los tres.
su esposa, su bebé y D'Ángel. Un fuerte frío recorrió su espalda y justo cuando se disponía a voltearse y ver qué era aquello, su cuerpo quedó paralizado por completo. De algún modo, había algo invisible sosteniendo su cuerpo, comprimiéndolo con una fuerza descomunal. No le era posible mover sus manos, no podía girar su cuello, tampoco patalear, ni siquiera mover un dedo. D'Ángel comenzó a entrar en pánico. Su corazón se aceleraba, el sudor comenzó a salir de su frente. Quería gritarle a su esposa, pero no podía. Aquella era la desesperación más grande del mundo. Tenía tanto miedo e impotencia. No podía moverse y aquello que estaba detrás de él acechaba y amenazaba la seguridad de su familia. Sobre todo, de su pequeño bebé. ¿Qué pasaría si se lo llevaba? ¿Qué le haría? ¿A dónde? ¿Por qué? 1000 preguntas pasaron por su mente mientras intentaba inútilmente de quitarse aquellas cadenas invisibles que apretaban su cuerpo contra la cama. Un frío pasó por toda su espalda, hasta que en un momento sintió que su cuerpo se paralizó y de algún modo sintió que estaba tan pesado que no podía mover ni un solo dedo. Miedo, quizás, pero ¿a qué? No lograba entender lo que estaba pasando. Comenzó a sentir cómo aquella cosa levantaba el colchón de arriba hacia abajo, como tratando de entrar por debajo de la cama. D'Ángel podía mirar a su esposa e hijo durmiendo. Él trataba de avisarles del peligro, pero nada podía hacer, hasta que de pronto sintió que aquel ente maligno le respiraba en la nuca. Estaba precisamente detrás de él, pero ahora de alguna manera, por alguna extraña razón, D'Ángel ahora podía ver al ente maligno. Era como en un sueño en donde estás en un lugar y de pronto te teletransportas inmediatamente a otro sitio, en un abrir y cerrar de ojos. Solo que esta vez D'Ángel solo cambió de posición, pues ahora estaba frente a frente con aquel aterrador demonio. Criatura demoníaca, sin piernas, flotante, cadavérica, haraposo y sin rostro. Un ser abominable salido del infierno. Aquella cosa era una especie de espíritu semi-encarnado, algo existiendo entre este mundo material y el espiritual, una dualidad existencial, un ente maligno transdimensional y poderoso. D'Ángel observó cómo la criatura se agachó y aunque no poseía rostro, sabía que estaba mirándolos. Cada segundo que pasaba su miedo se volvía más intenso. Su corazón latía con gran velocidad, pero al mismo tiempo sus músculos perdían fuerza. Quería alertar a su esposa, pero era imposible. Aquel demonio podía dominarlo por completo, tan solo con pensarlo. D'Ángel lo sabía. Algo terrible estaba a punto de suceder y esperaba que fuera él a quien le pasara y no a su esposa, mucho menos a su hijo. Trató de calmarse. Quizás si se concentraba podría escapar o encontrar una salida. Pero no fue así. Sin embargo, pudo percatarse de un nuevo sentimiento. Era como si aquel espíritu demoníaco le estuviera robando las fuerzas, la energía, como si le quitara todo lo bueno y solo dejara en él sentimientos de desesperación, angustia y miedo.
Justo en ese momento en que D'Ángel se dio cuenta de lo que verdaderamente estaba pasando, el espectro se detuvo y así como llegó, se fue, esfumándose como si ya hubiese terminado su trabajo. Pero D'Ángel aún seguía paralizado y continuó así durante algunos segundos más hasta que, de pronto, escuchó sonar la alarma del despertador que indicaba las 7 de la mañana. Pudo ver a su esposa levantarse de la cama y comenzarse a vestir para ir a sus clases. Pudo ver cuando se recogía el cabello, cuando se colocaba los zapatos, cuando se miró al espejo, cuando se pintó los labios. D'Ángel, con los ojos bien abiertos y el cuerpo paralizado, solo podía observar, tan solo eso, hasta que el sonido del llanto de su bebé rompió el silencio en la habitación. De alguna manera eso hizo que lo que fuera que lo estuviera aprisionando se rompiera y lo liberara de tan horrible sensación. Rápidamente abrazó a su bebé, se levantó de la cama alarmado, confundido, aterrorizado. Comenzó a contarle a su esposa lo sucedido. Ella se sorprendió, pero en el fondo parecía aún incrédula. Para ella no había pasado más que disfrutar de un profundo sueño. Pero para D'Ángel acababan de transcurrir los 10 minutos más terribles de su vida. Cuando su esposa regresó ese mismo día de clases, D'Ángel y ella comenzaron a buscar información por internet acerca de este tipo de seres o espíritus malignos. Llegaron a la escasa conclusión de que se trataba de un dementor, un personaje ficticio de los libros de Harry Potter. Y digo escasa conclusión porque en realidad los dementores como tal no existen en ninguna parte de la historia, el ocultismo, satanismo, la Biblia, ni en ninguna otra parte más que en los libros de Harry Potter. Pero entonces, ¿qué fue lo que D'Ángel vio aquella mañana en su habitación? Lo que nuestro protagonista vio aquel día fue nada más ni menos que un demonio nocturno. Estos demonios nocturnos pueden ser de dos tipos, íncubos o súcubos. Ver mi video de íncubos y súcubos para más información. El punto es que entre estos tipos de demonios existen aquellos que se nutren de la energía de las personas, más aún de las energías positivas de quienes por alguna razón son felices y buenos pero que no están en comunión con Dios. Se encuentran atrapados por algún suceso negativo del pasado o guardan un terrible secreto. En otras palabras, su vida parece estar bien, pero en alguna parte existe una entrada escondida por donde entrar o salir. Y en este caso, me atrevo a decir que a D'Ángel le absorbieron la energía. Ahora, ¿el espíritu maligno puede volver? Por supuesto. ¿Cuándo? Eso depende de nosotros, si estamos dispuestos o no a que esto suceda. Debemos preguntarnos dónde está esa entrada, ese agujero por donde se están metiendo en nuestras mentes. Debemos eliminar estas entradas de nuestras vidas, mentes y almas. Puede ser que necesites un perdón o perdonar a alguien, alguna ofensa que no sea de agrado, sentimientos negativos escondidos sobre alguna persona, como odio, furia, celos, etc. Esas son las entradas de las que te estoy hablando. Si solucionamos eso y nos acercamos más hacia la luz, seremos totalmente impermeables a este tipo de seres que lo único que hacen es nutrirse y hacerse más fuertes con nuestra energía.
Yo soy el documentalista. Y esto fue un demonio nocturno. Si te interesa compartir tu historia conmigo para exponerla al mundo, puedes enviarme un correo relatando tu historia. Recuerda que los detalles son importantes, así es que trata de que no se te escape nada. También envía tu nombre completo para darte las gracias o tu seudónimo si quieres mantenerte en el anonimato. Envía tu historia a el.docu.mentalista@gmail.com. También lo puedes encontrar en la descripción de todos mis videos. Saludos especiales para Jaime Villalobos, Camilo Vargas Domico, Peter Frank, Steven Vargas, Carol Hungría, Alexis XDDV, Mayito Sanabria, César CH Ramírez, Alan Romano, David Cipriano, Noel Morales, Medelin González, Berta Alicia Hernández Agüero, Jordan Forti, Arciano DTD, Logue 720, GDX Jesús, Juan Francisco Sea Morán, Eduardo Barcena, Luis Enrique Vargas Sardán, Carlos Fermán, Jorge Daniel Ferreira, Isabel González, Ella Crespo, Joaquín Miranda, René López, Fabi HPXD, Guillermo Mariano Brepeta, Larry Omar Vilca Bardales, Alberto de Frente y, por supuesto, Dángel Ayala de Calama, Chile. Gracias y hasta la próxima.